Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar en esta hora y les pido que abran sus Biblias primero en el libro de Nehemías capítulo 1. Vamos a ver algunas cosas ahí muy interesantes, hermanos, y vamos a hablar acerca de la oración de un líder. Así que cuando tengan todos Nehemías capítulo 1 me dicen, hermanos, y oramos para tener listo su lección, su cuaderno, y tener la lectura de Nehemías también, que es donde vamos a estar meditando en esta tarde, en esta ya noche de miércoles, hermanos. Así que déjenme hago mi cálculo aquí, perdón, de lunes. Y de lunes. Si me oyen que digo miércoles o viernes, ustedes no se apuren. También sigue todos igual. Vamos a orar, hermanos, y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de Nehemías, Señor, que nos enseña, Señor, muchas bases bíblicas para ser buenos líderes. Y Dios, en esta tarde vamos a hablar acerca de una cualidad que Nehemías tenía, Señor, que era un hombre de oración. Yo te ruego que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, nos enseñe, nos ministre, que todos los que estamos aquí, Señor, empezando conmigo, podamos entender la importancia de la oración, Señor, pero no solamente entender que es importante, sino que aprendamos cómo orar, Señor, de la manera correcta, de una manera que te agrade a ti, Señor, y no parezca que venimos solamente por el interés, por la necesidad, Señor, sino que aún en la oración podamos honrar y glorificar tu nombre. Señor, enséñanos con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de la oración de un líder. Y voy a estar, hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Nehemías capítulo 1. Así que, hermanos, ya vimos la lección primera la semana pasada, vimos a los 5 principios del líder y luego hablamos una introducción sobre liderazgo. Y hoy, hermanos, entramos de lleno a lo que es el estudio sobre Nehemías. Y lo primero que vamos a aprender de Nehemías, hermano, es precisamente eso, la oración. ¿Por qué es importante la oración, hermanos? ¿Por qué vamos a comenzar aprendiendo de Nehemías sobre la oración? Es porque cualquier cosa que vamos a hacer, hermanos, antes de hacerla, tenemos que ir primero a la oración. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos si vamos a salir de viaje? Orar. Antes de salir de viaje. Cualquier plan que tenemos, hermano, algo que queremos hacer, primero decimos, vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la eficacia en el liderazgo público, esto es lo que vamos a ver, la oración de un líder. La eficacia, hermanos, en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hermanos, mencionamos una nota ahí en sus lecciones que decíamos, una nota del predicador Moody, que decía que un líder, el carácter de un líder es lo que se mira cuando está solo en la oscuridad, cuando nadie lo ve. Ya cuando todos se fueron a dormir, cuando ya las luces se apagaron, cuando nada más está el líder solo en su cuarto o en la sala, o que todo el mundo se fue porque unos iban a trabajar, otros al parque, otros a jugar, y se quedó el líder en la casa, sea hombre, mujer o joven. El carácter de un líder es lo que es cuando está solo, cuando nadie lo mira. ¿Qué hace? ¿Qué pone en la televisión ahorita que no hay nadie? ¿Qué mira? ¿Qué oye? Ya se fueron todos. ¿Qué música pone? Eso es lo que refleja realmente el carácter de un líder, lo que somos cuando estamos solos, no lo que somos cuando todos nos ven. Dice un canto, hermanos, cuando nadie me ve, en la intimidad. Eso es lo que nosotros somos. Así que Nehemías, hermanos, era un hombre de oración. Y en esta segunda lección examinaremos con cuidado la vida de oración de Nehemías, lo cual, hermanos, nos va a ayudar a aprender la forma de orar eficientemente. Y no solamente aprender a orar eficientemente, pero sino a orar la oración, hermanos, que Dios quiere que nosotros oremos, o a la manera, hermanos, que Dios quiere que nosotros oremos. Así que este va a ser el tema principal, hermanos. No vamos a entrar a otros subtemas ni nada de eso, solamente vamos a hablar
de la oración de Nehemías. ¿Cuándo, hermanos, es la pregunta, debe orar un líder? ¿Cuándo debe orar un cristiano, hermanos? Siempre. Entonces, pero aquí estamos hablando, hermanos, de un líder cristiano. Y recuerden, hermanos, que aunque la clase se llama liderazgo ministerial, no significa que si no somos pastores o si no somos líderes de algo en la iglesia no aplica para nosotros. Somos líderes. Somos líderes en la casa, somos líderes de un grupo, somos líderes de la colonia. Incluso en México se usa que el líder del barrio, ¿de qué era? De la colonia, y el líder del ejido y el líder del rancho. Y en la escuela, hermanos, en el salón, allá no sé aquí, pero en México nos dividían en grupos y había líder de grupos. ¿Cuántos somos? Somos 40, ok, grupos de a 10 y escojan un líder. Y éramos líderes. En el básquetbol hay un líder. En el fútbol, en todas las áreas, hermanos, hay un líder. Así que no importa si somos pastores o no lo somos, si tenemos un cargo en la iglesia o no lo tenemos. ¿Cuándo debe orar un líder cristiano? ¿Cuándo debe? Miren, hermanos, este tema yo lo he estado viendo y fácil lo puedo predicar en la iglesia, sin necesidad de hablar de un líder. Porque es parte de lo que vamos a ver hoy, hermanos. No solamente es algo esencial de un líder, es algo esencial de un creyente. ¿Qué lugar ocupa la oración en la vida de un creyente? Es básico. O sea, la oración, ¿qué es lo primero que hacemos en la mañana cuando nos despertamos? Después de ver el celular. Darle gracias a Dios. Digo, después de ver el celular, porque la mayoría tenemos la alarma en el celular. Es bien curioso, ¿no, hermanos? Una vez escuché a un hermano y decía muchas cosas muy sabias. ¿Qué es lo último, qué es lo primero que agarramos en la mañana? El celular. Pues sí, porque es que ahí ponemos la alarma y tenemos de todo, hermano. Y luego le pones que nomás así, como snooze, o no sé cómo se llama en inglés, y luego en otro ratito empieza y dices, ya nomás esto, y ya instala hasta cuando ya te tienes que levantar. Hermanos, la oración es lo mismo, es lo primero que debemos agarrar. ¿Cuándo debe orar un líder? Siempre, hermanos. Vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a leer, hermanos, lo voy a leer yo rápidamente desde el 1 al 4, pero el versículo que vamos a ver en este tema es el versículo 4. Vinieron sus hermanos de Jerusalén, Nehemías les pregunta cómo está Jerusalén, cómo están las personas, y verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, hablando de Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Note lo que hizo, hermanos. Hay 4 cosas que hizo Nehemías después de escuchar, hermanos, la condición en que estaban las personas por razón del muro. Dice el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, número 1. Luego hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que Nehemías, hermanos, nos muestra aquí que no solamente oró una vez, sino dice que oró por varios días. Cuando dice que ayunó y hizo duelo por varios días, incluye, hermanos, las dos cosas después de eso, el ayuno y la oración. Y, hermanos, no solamente fue una oración de, ay, tengo este problema ahorita y entonces oro ahorita, sino que él oró, hermanos, por varios días, incluso antes de siquiera ir a ver al rey, antes de irlo a servir, y él tenía el propósito de que el rey le proveyera los recursos, hermanos, para el viaje. Entonces, ¿cuándo debe orar un líder, hermano? Siempre. Antes de hacer ninguna otra cosa, hermanos, los líderes deben orar. Cuando Nehemías oyó el informe, hermanos, lo que acabamos de leer, que le dieron acerca de Jerusalén, lloró, hizo duelo, ayunó, lloró. Más aún, no oró por unos pocos minutos solamente, ni siquiera por unas horas, sino que dice el verso 4, hermanos, que oró por algunos días. El líder, hermanos, el líder normal hace muchas cosas, además de orar. Pero el líder inteligente, hermanos, lo primero que hace es orar. El líder normal, hermano, hace muchas cosas, todo a la vez. Pero el líder inteligente tiene muchas cosas por hacer, pero lo primero que va a hacer es orar. Sabe que necesita, hermanos, la ayuda de Dios para todo.
Así que Nehemías, hermano, esta manera de ser él, de orar primero que nada, antes que todo, orar era, hermanos, parte de la vida de Nehemías. Nehemías, hermanos, yo creo que si usted busca en internet o si usted se encuentra libros de liderazgo cristiano, siempre se va a tratar de Nehemías. De hecho, en la clase primera que llevamos, ¿se acuerdan el libro, hermanos? Pásame otro ladrillo. Era sobre Nehemías. Usted lo tiene, hermana, es sobre liderazgo, pero basado en Nehemías. Me mandó un hermano de Houston y con nosotros llevamos este estudio para varones de liderazgo y me lo manda, espero que le sirva por internet o por email, y lo abro, hermanos, y se trata sobre Nehemías. Entonces, Nehemías es por mucho, hermanos, obviamente después del Señor Jesús, uno de los líderes más destacados que vemos en la Biblia. Hay muchos líderes, hermanos, pero había líderes que tenían muchas como deficiencias. Sí, hermanos, Salomón comenzó siendo un buen líder. ¿Y cómo terminó? Alejado de Dios, hermanos, adorando ídolos, casado con un montón de mujeres, porque tal vez tenía liderazgo y carisma, pero al final de sus días le faltó algo que dijimos, hermano, le faltó carácter. Entonces, la oración es lo primero. ¿Por qué, hermanos, debe orar el líder? Y aquí, hermanos, cuando decimos por qué debe orar el líder, no estamos diciendo por qué cosas debe orar. Ay, quiero orar por esto o aquello. No, ¿por qué es? ¿Por qué razón? ¿O cuáles son las razones por las que un líder debe orar? ¿Sí, hermanos? Número uno, porque orar, hermano, demuestra que dependemos de Dios. Hay personas, hermanos, que usted le dice, te ayudo. Cuando andan haciendo algún trabajo, le dices, te ayudo, ¿y qué te dicen? No necesito ayuda, yo solo puedo. Hay muchas hermanas que no les gusta que nadie entre a la cocina cuando están cocinando. O que le ayuden. Y yo he estado en esos lugares y le dice a la hermana, ¿en qué le puedo ayudar? No, hermana, estoy bien, mire, ya casi acabo. Ya anda la hermana que se hace garras, pero no le gusta que le metan mano a sus cucharas ni a sus tenedores. Y dices, bueno, y ahí van otra vez las hermanas, ¿en qué le ayudo, hermana? No, hermana, ya casi acabo. Y yo digo, no, le ha de gustar que le agarren las ollas, se le ha de figurar que se las rayan o algo. Pero hermanos, ¿por qué debemos orar? Y estamos hablando por qué, de las razones, por qué debemos orar. Y número uno, hermanos, es porque eso demuestra que dependemos de Dios. A los seres humanos, hermanos, nos encanta sentirnos autosuficientes. Cualquiera que sea el problema, decimos que lo podemos resolver. Y decimos, ¿para qué voy a orar? Si esto yo lo puedo manejar solo. Así que, hermanos, cuando nosotros oramos, la razón por que oramos es que eso demuestra que somos dependientes de Dios. ¿Saben cómo se le llama, hermanos, a una persona que depende de las pastillas? Fármaco dependiente. Esa es la palabra correcta, ¿sí, hermanos? Fármaco dependiente, es decir, que depende de las medicinas recetadas en la farmacia por su doctor para dormirse o para esto o para aquello. Se vuelve una persona fármaco, es decir, que depende de las pastillas. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, los líderes, debemos de ser cristodependientes. Esa es la palabra, gracias, Débora. De hecho, en el día anduve buscando la palabra que mejor exactamente debemos de ser. Mira, me vas a hacer que lo escriba. Ya tienes un punto de par. Como dice el hermano Isaías, bienaventurada eres que no te debemos de ser teodependientes, hermanos. Teos es Dios en griego. Así que eso es lo que debemos de ser, hermanos, teodependientes. Pero ¿de qué manera dependemos de Dios? Hay muchas maneras, del Espíritu Santo, de su palabra, hermanos, pero lo que estamos viendo hoy es algo esencial. Dependemos de la oración. No debemos aventurarnos, hermanos, no debemos aventurarnos a salir en la noche. ¿Quién se atrevería a salir en la noche sin una lámpara en la mano?
en la oscuridad, nadie. Del mismo modo nosotros, hermanos, no debemos aventurarnos en la vida a hacer cualquier cosa sin orar antes primero. Mi hijo Mateo desde chiquito, hermanos, Grace y Neff, pero ahora con Mateo, nos subimos a la camioneta para salir a cualquier lado y le decíamos a Mateo, ya se la sabe, y le decimos a Mateo cuando nos subimos, o yo digo, mi costumbre era que me subía y empezaba con mi esposa, nombre sea Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, amén, Grace, y ya Grace, nombre sea Dios Todopoderoso, Cristo, Neff, y ahora con Mateo, y a Mateo nomás le digo, Mateo, nombre sea Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, no importa si vamos a cerquitas, pero, hermanos, hay gente que sale de su casa y a la cuadra, sí, hermanos, le dan el golpetazo. Entonces pensamos, ¿por qué orar si voy al HIV? Pues parece una exageración, hermanos, pero cuando se forma algo en nosotros, un hábito, una dependencia, hay personas hablando de lo farmacodependiente, hermanos, que no están enfermas, pero se toman la pastilla por si se van a enfermar. Y esto es cierto, hermano. Eso es una condición que tiene su nombre y ahorita no quiero entrar porque no me acuerdo de la palabra, pero son personas que dicen, ¿para qué te la vas a tomar? ¿Qué tal si me da el dolor? Pero no te ha dado, hermano. No, pero ¿qué tal si me da? Ya me la tomé. Entonces, en realidad no es ni por, en su mente es por si le da el dolor, pero su cuerpo dice que ya es dependiente de la pastilla y eso está mal, obviamente. Entonces, segundo, ¿por qué, hermanos? Ya lo habíamos puesto ahí. ¿Por qué razón? Estamos hablando no por qué cosas orar, sino en el sentido de razones. ¿Qué razón? ¿Por qué razón debemos orar? Número 2, porque eso aligera mi carga. Cuando nosotros tenemos una carga, hermanos, que la vamos cargando, eso es un peso sobre nosotros. Y no estoy hablando de una carga de un costal de frijoles, de una bolsa, de un morral. Hermanos, cuando tenemos problemas, por alguna razón que no entiendo, tal vez podemos averiguar con un psicólogo, pero cuando tenemos un problema, hermanos, realmente sentimos esa carga en nuestra espalda. Y la gente nos dice, te miro muy decaído, pero en el sentido como de aquí, hermanos, del cuerpo, como si andas cargando algo, y es una carga emocional. Es una carga emocional, pero literalmente sientes el peso sobre tu cuerpo, que hasta los pies te duelen porque el peso. Pero cuando vienes a la oración, hermano, pero no solo que vienes a orar, porque muchos vienen a orar y se van igual. El problema es que tenemos que venir a la oración, hermanos, y cuando oramos, ahí dejar la carga. ¿Se acuerdan la ilustración, hermanos, del hombre que vino con el Señor, un cristiano, y oraba, Señor, mi carga, mi morral que trae, mi cruz? Ya ven que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Mi cruz, Señor, no, hombre, no puedo con ella. Dios, mira, ya me llegó en la espalda, está bien grandota, mira hasta donde llega. Y no, Señor, y el Señor le dijo, ¿ves esa puerta que está ahí? Un cuarto con 2 puertas. Y el Señor le dijo, sí, entra y pon tu cruz ahí. Y el hombre entró y dejó su cruz y se salió. Y dice, el Señor, da la vuelta y hay otra puerta por el otro lado. Entra y agarra la cruz que quieras, la que se te haga más cómoda. Y así que el hombre entra por la otra puerta, mira todas las cruces y agarra una y dice, esta mera. Y cuando sale, está el Señor esperándole fuera y le dice, agarraste la misma. O sea, todos tenemos una cruz, hermanos, que cargamos, aunque suena como a canción, ¿verdad? A cruz de madera, ¿verdad? Pero, hermanos, cada uno tiene una carga que lleva en su corazón sobre su cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una necesidad yo tengo una necesidad que ustedes no tienen. O ustedes tienen una necesidad por lo que están orando que no es que yo no esté orando, sino que no es una carga que yo llevo. Yo en mi casa me levanto con el peso de mis cargas, cada uno con la de las suyas. Pero cuando venimos a la oración, hermanos, y entendemos que es ahí donde dejamos nuestra carga, en un sentido, hermanos, dejamos la carga, pero en otro seguimos, no significa que nos volvemos conchas ni desinteresados. Seguimos orando como Nehemías, pero entendemos que la carga, hermanos, si yo la llevo, va a estar equivocado. Quien la tiene que llevar es Dios. Venid a mí y descansar, fue lo que dijo el Señor, y aprender de mí. Traigan sus cargas. Entonces, pero a veces vamos con nuestras cargas a la oración, hermano, y no cumplimos con este propósito.
sino que cuando acabamos la oración nos venimos con el mismo morral encima. Entonces, un propósito por qué orar, hermanos, es porque eso aligera nuestra carga. Eso lo debemos de entender no solo como cristianos, hermano, sino como líderes. Este es algo, hermanos, que yo estoy aprendiendo como líder, como pastor. Tengo casi un año y medio, y estoy aprendiendo, hermanos, a que yo no voy a cambiar la iglesia. Yo estoy aprendiendo a que yo no voy a hacer, si yo no puedo cambiar mis hábitos alimenticios, ¿cómo voy a cambiar la vida de las personas? Estoy aprendiendo, hermanos, que yo tengo una chamba que hacer, y hay alguien que tiene su chamba de cambiar a las personas, y ese es el Espíritu Santo. Pero en ocasiones, incluso nosotros, hermanos, sin ser líderes, tenemos una petición por un hijo, por un hermano que está perdido, y peleamos con ellos, porque no nos hemos dado cuenta que es el Espíritu quien produce el cambio, pero somos nosotros que incluso hasta nos distanciamos de los parientes por causa de que no quieren nada, porque nosotros estamos aferrados a nosotros cambiar, y todo lo que hacemos es echarnos los enemigos. De modo que cuando se presenta otra vez la oportunidad de hablarles, ya no quieren, porque dicen, no, me viene a acusar de esto, me viene a acusar de lo otro. Entonces, quien produce el cambio, hermanos, es el Espíritu. Pero si nosotros vamos a la oración, tenemos que ir, hermanos, con ese entendido. Tenemos que dejar las cargas ahí. Y eso, hermanos, se supone que debe de aligerar nuestras cargas. ¿Qué dice Isaías 40:31, hermanos? ¿Lo recuerdan? Es una de las citas que tenían ahí. Recuerden que las citas ya vienen en su lección. Dice Isaías 40:31, lo voy a leer en esta versión. Pero los que confían en el Señor, esta es otra, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a Dios en oración y dejamos que Dios lleve nuestras cargas. Sí, hermanos, te ayuda, hermana, en la cocina. Ya necesitamos decir, sí, hermana, ayúdenme. Porque luego nos vamos todos de esa comida que hubo y la hermana se queda, nadie fue para ayudarme. Y todos le estuvieron diciendo a las hermanas, le ayudan. Nunca falta una que dice, nadie me ayudó, pues que usted no quiso, no dejó que le ayudara. Entonces el Señor, a veces nos vamos y fui y oré. Tengo una semana orando y el Señor no me aligera la carga. Es que cada que vas te regresas con la carga. Y Dios dice, pues llévatela, si tanto la quieres, ¿verdad? Yo aquí estaba que me la dejaras, pero tú estás aferrado en llevártela. Entonces eso, hermanos, nos aligera la carga. Estamos hablando, hermanos, de una característica de Nehemías. Entonces nosotros haremos bien, hermanos, en aprender de Nehemías, porque él pasó, hermanos, por las mismas situaciones que nosotros. Número 3, ¿por qué razón, hermanos, debemos orar? Porque eso libera el poder de Dios. Sí, hermanos, ¿qué significa? Que le podemos decir al Señor, Señor, tú tienes poder para sanar a mi hijo. No le estás diciendo que te lo sane, le estás preguntando si tiene poder, y Dios te dice, sí, sí tengo poder. Qué bueno, Señor, wow, me da mucho gusto que tengo un Dios que puede sanar a mi hijo. Y Dios se queda como así. Dios, si tú tienes poder para esto, Señor, para lograr un cambio así, Dios dice, sí, sí tengo poder. Pero el punto es, hermanos, que cuando oramos, pidiéndole a Dios, no solamente creer que Dios es poderoso, porque eso es la ilustración de la persona que cruzaba las dos montañas, eso así como el cañón, ¿no, hermanos? Que hay un vacío en medio y era un malabarista sobre el cordón y cruzaba, y puedo regresarme, todo el mundo le gritaba, sí, tú puedes. Y luego el malabarista agarró una carretilla, hermanos, de esas de cemento. ¿Creen que puedo cruzar? Sí, toda la gente, tú puedes, eres el grande, no eres... Vean, lo levantaba, llegó al otro lado. ¿Creen que me puedo regresar con la carretilla? Sí. ¿Creen que puedo cruzarla con la carretilla, pero con un hombre arriba acostado en la carretilla? Sí, sí puedes, porque tú eres todo lo puedes. Y luego le dice, ¿quién se quiere subir a la carretilla? Se acabó el poder, se acabó la fe, se acabó la creencia. Entonces, hermanos, cuando oramos, liberamos el poder de Dios, pero únicamente, hermanos, si nosotros
creemos, pero le presentamos el asunto que queremos que él ore. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Nehemías, acuérdese en el verso 11. Mientras él estaba orando, hermanos, en esos días, y que él salió, de hecho, dice que salió en su caballo más adelante, en otro pasaje, y anduvo con su caballo y ya no pudo ir porque las ruinas eran muchas y el caballo no podía trepar. Y él se bajó. Pero en este pasaje, capítulo 1, hermanos, Nehemías, al final, en el verso 11, en su oración, él ya anda con una idea. Y cuando acaba de orar, ya tiene claro qué es lo que él quiere. Entonces, cuando le pedimos a Dios para que Dios libere su poder, hermanos, pues tiene que haber un propósito por el cual Dios lo va a liberar. Si no, Dios no va a... o sea, miren, hermanos, en las carreras de caballos que hay aquí en los ranchos, muchos acostumbran a inyectarles en la vena, en el cuello, medicina antes de la carrera, y montan al jockey, al que va a correr, y abren las puertas y los caballos salen, hermanos, como locos. Y se echan la vuelta, pero en esos 10 segundos, hermanos, que dura la carrera, ellos avientan los caballos, toda la sustancia que le inyectaron. Algunos que lo hacen así, y avientan todo. Pero cuando la carrera se cancela, que no se hizo porque empezó a llover o algo, hermanos, los caballos se quedan con la medicina y los tienen que soltar, hermanos, y corretearlos para que avienten. El punto es que si nosotros solo vamos a la oración a orar, es bueno, porque a veces hay un tipo de oración que es orar, tener intimidad con Dios, pero si nosotros vamos esperando que Dios libere su poder, pero no le decimos en dónde lo queremos que Dios lo libere, entonces pues Dios cómo lo va a hacer, aunque Él sepa. Sabemos que Dios ya sabe todo, pero quiere que nosotros le digamos específicamente qué, hermano. Entonces, Nehemías no solamente venía en oración, él tenía un plan específico, qué era lo que Dios quería que hiciera. Pero esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, para no adelantarnos en las cosas. Así que estas son 3 razones, hermanos, por las cuales el líder debe orar. ¿Cómo debe orar el líder, hermanos? Hay varios tipos de oraciones, hermanos. Les voy a mencionar algunas y usted me dice si usted ora de esa manera. Tenemos las oraciones tipo grabación. ¿Saben cuál es esa? Repetida. Tipo, ¿cómo? Tipo repetida. Repetida. Como una grabación, pones un disco y lo oyes y la canción. Es decir, cuando vienes a orar, oras siempre igual. Las mismas palabras para empezar, las mismas palabras para terminar. Si acaso tienes una petición diferente es lo que cambia. Pero suena como una oración grabada, repetitiva, y eso es algo que Jesús decía, no oraciones repetitivas, palabras vanas, hermanos, oraciones como mecánicas, que ya tenemos memorizadas y de ahí no nos salimos. Si empezamos en la noche, si en la noche oramos a las 10:30, terminamos a la misma hora porque es la misma oración grabada. Tenemos oraciones, hermanos, egoístas. ¿Cuáles son esas? Te pido por mí, mis. Tenemos las oraciones que son como las listas de Navidad. La lista de regalos de Navidad. Señor, te pido, necesito un carro, Señor, tú sabes que necesito el refrigerador ese de 2 puertas, así como el que tiene la hermana, y sí, que le pones al vaso y ya te la das hasta calientita. Entonces ese es un tipo de oración como de la lista de Navidad. Y hay otro tipo de oración, hermanos, que es las oraciones impresionantes. Y donde uno se quiere lucir como que con unas palabrotas que escuchó en un programa y viene la oración y ahí me lo dice, hermanos, pero esas oraciones suenan como un poquito arrogantes y llenas así como de orgullo, hermanos, y no son precisamente lo que Dios le gusta. ¿Se acuerdan de los 2 hombres que fueron al templo orar? El publicano, hermanos, oraba de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo oro, yo diezmo, ayuno,
doy mis diezmos de todo doy diezmos, y no tenía que dar diezmos de todo. Sí, hermanos, eso para que sepan, el diezmo en la Biblia solamente estaba sobre los animales, la agricultura y la cosecha, pero ellos, como eran fariseos, publicanos, ellos iban más allá, hermanos, para mostrarse muy, muy justos, y en realidad no tenían por qué. Y el otro hombre no quería ni alzar su rostro, hermano. Entonces, ahí nos muestra, hermanos, que hay tipos de oraciones y tipos de actitudes. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes, hermanos, y venir a Dios humillados, como dijimos ahorita, hermanos, en el punto, porque eso demuestra que dependo de Dios. ¿Puedes repetir las 4 o repetir? Sí, hermanos, es la grabada, la que es como una grabación, como algo grabado, dando a entender como un disco grabado. Luego era la oración egoísta, luego las oraciones como listas de Navidad, necesito esto, necesito aquello, y la última era la oración impresionante. Es donde queremos como impresionar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe orar el líder? Nos vamos a hablar de 4 cosas. ¿Cómo debe orar el líder? Y estas mismas 4 cosas las vamos a ver 2 veces más, pero de una manera diferente. Nehemías nos ofrece, hermanos, 4 secretos acerca de las oraciones contestadas. En sus hojas dice, hermanos, no estoy seguro para ubicarme, ¿cómo debe orar el líder? Sí. Ok. Es el C. El C, ok. Porque vamos a ver 3 cosas. Él basaba su petición, hermanos, en el carácter de Dios. Es algo como lo que debe incluir la oración, o cómo nosotros debemos de venir a orar, hermanos. Versículo 5 de Nehemías. Miren lo que dice. El punto es, hermanos, que nuestra oración debe estar basada en el carácter de Dios. 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y luego dice, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto, es decir, que cumples lo que prometes. Entonces, número 1, hermanos, Nehemías basaba su petición en el carácter de Dios. Él le dice, eres grande, como dice el verso 5. Y cuando dice eres grande, habla de la posición de Dios. Dios es grande. Cuando le dice eres temible, habla del poder de Dios. Y luego le dice que cumples tus promesas. Eso nos habla, hermanos, de la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar, hermanos? Pues debemos hacer nuestras peticiones basados en el carácter de Dios. Y eso, hermano, basado en el carácter de Dios, incluso no solamente es algo que hacemos o decimos durante la oración. Es algo que antes de venir a la oración, vamos a decir que la oración está en aquella esquina. Desde aquí donde yo voy, yo ya debo de saber, estar convencido que Dios es grande, temible y que cumple sus promesas. Si no, ¿para qué voy a la oración? Si tengo esas dudas. Entonces, no solamente es que cuando empiezo a orar, oro con esta convicción, hermanos, del carácter de quién es Dios, que es fuerte, temible y que cumple sus promesas. Incluso desde antes ya es algo que debe ser parte de nuestra esencia, hermanos, creer que Dios es grande y temible y que cumple sus promesas. Número 2, hermanos, Nehemías confesaba, hermanos, el pecado que había en su vida. Esto, hermanos, esto es básico, esto es primordial. Debemos en la oración, hermanos, confesar nuestros pecados. ¿Se acuerdan del ciego, del muchacho que había sido ciego, que sanó Jesús? Lo entrevistan los fariseos, los líderes religiosos, y él se pone a predicarles, y sabemos, les dice que Dios, ¿qué? No oye a los pecadores. Entonces nosotros, aunque ya somos pecadores salvados, hermanos, debemos de saber que el pecado corta
obstruye, obstaculiza la comunicación que tenemos con Dios. Entonces, Nehemías confesaba el pecado que había en su vida, y esto lo vemos en el verso 6 y 7, hermanos. Pero quiero que note algo interesante, hermanos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. ¿Y qué dice, hermanos? Ahí la palabra. Y confieso los pecados de quién, hermano? De los hijos de Israel. Y ahora quiero que note, hermanos, se está hablando de los pecados de Israel y luego dice que hemos, no dice que han. Primero sí, pero primero habla de ellos, luego se incluye que hemos guardado, perdón, en el 6, que hemos cometido contra ti, y luego cambia otra vez, da un cambio, hermanos, bien drástico. Primero empieza hablando de los pecados que ellos han cometido, y luego dice el verso 6, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y luego dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos, incluyéndose él, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías confesaba, hermano, no solamente el pecado que había en su vida, sino el pecado que había en la nación, tal vez el pecado que había en su familia, el pecado que había en el palacio, lo que él miraba. Hermanos, Nehemías entendía que la confesión de pecado, hermanos, era importante para que la oración fuera eficaz. No podemos venir a orar, hermanos, y tener pecados no confesados. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé si Job, hermanos, tenía un problema como de resentimiento, de un pecado pequeño. Job, en el 42 me parece, ¿se acuerdan de sus amigos? Que ellos lo acusaban de ser él el malo y de ellos mostrarse como los buenos, y luego dice que Dios no lo sanaba porque su corazón había algo en Job. Pero algo que da a entender el pasaje, hermanos, no es un poco claro, pero en el 42 por ahí dice, y cuando él hubo orado por sus amigos, entonces Dios lo sanó. Pero mientras él no oró por sus amigos, porque a lo mejor, no sé, estaba sentido con ellos, estaba dolido por todo lo que le dijeron, porque por 41 capítulos, bueno, quitándole como 2 o 3, por 38 versículos lo trapearon en el suelo, y ellos se presentaban como justos, y luego Dios les dice, porque ninguno ha hablado de mí como mi siervo Job. Y eso comprueba que ellos estaban equivocados, y Job no quería orar por ellos, pero Dios no los sanaba por lo mismo. Dice, entonces cuando hube orado por ellos, Dios los sanó. Entonces cuando hay pecados en nuestra vida, hermanos, pues Dios no puede obrar de la manera que nosotros quisiéramos. No tengo la cita, pero lo puede buscar en su casa. Está ahí en el 42:5, me parece. O el 10, sí, por ahí, hermano, no sé si lo tiene. Pues el 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ahí. ¿Qué versículo es? 42:10 de Job. 42 de Job. Pero no la quitó hasta que, hermano. Hasta que él oró por sus amigos. Tal vez estaba sentido, entonces solo quiero ilustrar, hermanos, que Nehemías confesaba sus pecados. Y algo interesante también, hermanos, el número 3. Bueno, no leí como las notitas que tiene, hermanos. A los líderes aceptan la culpa. Los líderes no buenos o los malos líderes culpan a los demás. No fue tu culpa, pero nunca reconocen su falta o su error. Entonces, hermanos, tenemos que empezar por eso, reconocer. Si queremos que nos sigan, cuando nos equivocamos, tenemos que reconocer nuestras faltas. Sí, hermanos, número 3, ¿cómo debe orar el líder? Nehemías nos enseña la escritura que reclamaba las promesas de Dios. Y ahorita voy a hacer aquí una aclaración.
Nehemías, ahí en el 1, 8 y 9, dice, luego le dice Nehemías en su oración, hermanos, estamos hablando de que Nehemías reclamaba las promesas de Dios. Dice el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Hermanos, esta era una costumbre que vemos en varios pasajes en el Antiguo Testamento. Varios personajes en la Biblia, acuérdate de tus promesas, o acuérdate de lo que dijiste a Abraham, tu siervo, acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, tu siervo. Cuando habla aquí la lección, hermanos, de que Nehemías, nos quedamos ahí confesados, no lo pasamos. Cuando hablamos aquí, hermanos, de que Nehemías reclamaba las promesas, no es que Nehemías, hermano, como dijo el pastor Juan Manuel Vaz en un video, no es que Nehemías pescó a Dios del pescuezo y lo agarró contra la pared y le dijo, a ver cómo le haces, pero me vas a cumplir tu palabra porque tú lo dijiste. No, hermanos, eso es vernos nosotros como los jefes y a Dios el siervo. No es de eso, es, hermano, que a mí me gusta hablar de esta manera, hermanos. Y creo que es algo que les he dicho a los hermanos, oremos la Biblia. A mí me gusta orar los salmos. Para empezar, y eso es lo que Nehemías hace, y no es que le está reclamando, sino cuando reclama sus promesas, dice, acuérdate, Señor, que tú le dijiste a Moisés que si nosotros pecábamos, pues tú nos ibas a entregar, pero acuérdate que le dijiste que si nos arrepentíamos, nos ibas a regresar a la tierra, Señor. Pero lo está diciendo Nehemías, no como una exigencia, hermano, sino como diciéndole, como decía mi mamá, ¿en el dar estar feliz? No, mi mamá nos decía, cuando hacíamos algo malo, mi mamá nos decía, ¿por qué lo hiciste? Y luego le decíamos, pues es que, cállate, no me contestes, oye, pues me dices que quiere, y luego le contestaba y se enojaba. Entonces, hermanos, Nehemías, no es el pasaje así, sino que es que Nehemías le decía como cuando nos regañaban y nomás le decía, ay, mamá, que tú me dijiste la otra vez, y Nehemías así le decía, Señor, acuérdate de tu palabra. Nehemías reclamaba, pero no como una exigencia de tú tienes que cumplir, porque a Abraham le dijiste que si nosotros te obedecíamos, tú nos ibas. En Josué 1:8 dice, solamente esfuérzate y yo te voy a dar por heredad. Y tú me dijiste, y a ver cómo porque eso es lo que se enseña hoy en día, hermano. Usted entra al Facebook y mire esos videos de esos pastores diciendo, Dios dijo, y usted reclámele a Dios, a ver cómo le hace, Señor. Pero pues tú dijiste, no, hombre, no, hermano, y agarramos una posición así como de, pues a ver cómo le haces ahora. Dijo una hermana que estaba orando. Si no aceptamos, porque tú dijiste, y ahora hazle, a ver cómo le haces. Hermano, y eso lo enseñan. Usted pídele y váyase, y el problema es de Dios, porque Él fue el que dijo. Ay, Padre, no es la manera, hermanos, que Nehemías está usando. Si eso es lo que quiero aclarar cuando el pasaje nos dice la lección, que Nehemías reclamaba, lo que Nehemías hacía, hermanos, era recordarle las palabras mismas que él había dicho, Señor. Si queda la frase, en el pedir, está el dar. En la manera en que pides está la manera en que Dios va a obrar, hermano. Si esa exigencia, pues Dios no está, Dios no está, hermanos, para cumplirle. Yo siempre he dicho, hermanos, que Dios no es como las tarjetas de crédito, que vas a la tienda y la pasas y te puedes llevar todo. Vas a la Walmart y agarras el carro lleno y nomás pasas la tarjeta y todo es tuyo. Y a veces pensamos que con Dios es igual en la oración, que venimos y como si Dios fuera. De hecho lo dijimos, no sé si en la clase pasada o en predicando lo dije, Dios no es, hermano, una máquina dispensadora en el cielo de deseos, que apachurres el botón correcto y le jales y que te va a caer todo nomás porque sí. Dios no está en el cielo esperando, hermano, que puchamos el botón rojo y todo va a caer del cielo. No funciona así. Entonces, ¿cómo debemos orar, hermano? ¿Cómo debemos orar? Número 1, basado en el carácter de Dios. Número 2, confesando el pecado que hay en nuestra vida. Y número 3, hermanos, reclamar las promesas de Dios. Y, hermanos, Nehemías también, ¿cómo debemos orar? La cuarta cosa era específico. ¿Sí, hermano? Tenemos que ser específicos, hermano, en nuestras, déjenme lo pongo. Debemos de ser específicos, hermano, en nuestras peticiones. Porque si no somos
A veces oramos, Señor, te pido por todos los hermanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Eso es ser específico, hermanos? Cuando Dios conteste, hermanos, o cuando Dios haga algo en uno de los hermanos, ni siquiera vamos a saber que Dios contestó. ¿Por qué? Porque no fuimos específicos. Ay, Dios, te ruego por todos los hermanos de la iglesia, Señor. Y luego algo pasa bueno en la vida de un hermano que Dios le contestó, pero tú no vas a saber porque no fuiste específico. Pero cuando tú dices, Señor, el hermano fulano está padeciendo esto, Señor, te ruego que le proveas un trabajo. El día que te enteres que ya tiene un trabajo, vas a saber que Dios contestó la petición. Entonces, tenemos que ser, hermanos, como Nehemías, ahí en el 10 y en el 11, ser específicos cuando oremos. En un minuto, hermanos, vamos a agarrar un descanso, así que la secretaria va a ayudarnos ahí. Hermanos, ¿ya tienen ahí, hermanos? Ok. Faltó el punto. Ese es punto importante. Si le ese. Nehemías No era. le puedes pedir a Dios, aquí está. Punto importante, si no le puedes pedir a Dios que bendiga lo que estás haciendo, es decir, que seas específico, tal vez dice que te debieras a ocupar en otra cosa a lo mejor. Comenzar a hacer algo distinto. Algo hacer algo Eso es lo que distinto. vamos a anotar. Sí, es lo que está ahí, sí, hermano. Lo rojo. Comenzar a hacer algo distinto. Si no podemos ser específicos, pues entonces no. Si cantinfleamos, hermano. ¿Se acuerdan de Cantinflas que decía mucho y no decía nada? Entonces tenemos que ser específicos, hermanos, en nuestras oraciones, exactamente qué estamos pidiendo. Y el segundo, lo último que vamos a ver en esta primera parte, hermanos, 4 características de las oraciones que Dios responde. Pero esto mismo lo vamos a ver ahorita adelante, hermanos, en otra manera, en 2 ocasiones más de diferente manera. Y estas son las características, hermanos, de las oraciones que Dios responde. Las oraciones que están hechas con convicción. Vamos a cambiar una, hermanos, probablemente que yo la... bueno, ustedes no la tenían escrito, no saben. Pero tal vez su hoja dice oración segura, la tercera. Desborren segura y pongan de confianza. No dice. Ah, lo que dice de confianza, ok. No dice nada. No dice nada. Ok. Bien, entonces yo lo tengo en mi hoja del maestro. Y no era lo que quería que apareciera. Número 1, 4 características. Debe de incluir convicción. Verso 5 es lo que dice, Señor, tú eres Dios grande y poderoso. Eso es convicción. Ahora, debe incluir confesión. Y ya vimos que confesó los pecados de él y del pueblo. Debe ser una oración de confianza, porque él cita la palabra. Tu palabra dice, Señor, que tú le dijiste a Moisés, y yo creo eso, yo creo tu palabra. Y la 4ª característica es compromiso. Y eso habla, hermanos, de que tenía una petición, pero no le dijo, pues manda a alguien, sino que él dijo, Señor, esta es mi petición, pero yo me comprometo a ser parte de la solución. Entonces no pedimos por algo, hermanos, pero sino que también nos comprometemos nosotros a hacer algo, a ser parte de la respuesta de Dios. Así que si me ayudas poniendo el stop de ahora y después vamos a tomar, les explico lo que vamos a hacer, hermanos.